Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, hoy vamos a hablar aquí de cuestiones económicas, por ejemplo, la situación de las naftas, los combustibles, que no paran de subir, ¿no? Sí, gran tema, gran. Una suba detrás de la otra, lo que complica toda la cadena económica, ¿no? Sí, así es, porque es un costo necesario para muchas actividades productivas, especialmente pensando en el gasoil. Lo cierto es que tanto naftas como gasoil vienen subiendo en lo que va del año, ya acumulan prácticamente 30% en apenas 7 meses y algunos días. Bueno, esto está obviamente generando complicaciones, especialmente a los consumidores que se encuentran con valores, por ejemplo, en Río Cuarto, por encima de los 40 pesos el litro de las Premium. Sí, hasta 42 pesos. Hasta 42 en algunos casos. Bueno, depende a la marca que vaya usted a cargar. Lo cierto es que bueno, la proyección hacia adelante parece que va a ser la misma. Los aumentos van a continuar porque, según cuentan los expendedores, teniendo en cuenta algunos componentes de precio de los combustibles, bueno, hay un atraso de alrededor del 18-20% todavía con estos valores. Es decir, para adelante la idea es que van a continuar subiendo. De eso nos vamos a ocupar en un ratito porque están aquí representantes de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República. Vamos a hablar con Gabriel Bornoloni, su presidente, y también con Gastón Utrera, que es economista, titular de Economic Trends, que es asesor además de la Federación, así que nos vamos a meter en el tema de los combustibles en un ratito. Pero esta semana arrancó con una medida de fuerza de los docentes universitarios que se extiende por todo el país y que es el resultado de la falta de un acuerdo en la paritaria salarial de los docentes que tienen la paritaria vencida desde febrero. Estamos en agosto, no ha habido acuerdos, han recibido en lo que va de este año apenas un 5% de incremento. Bueno, y una oferta total del 15, ¿no? Y una oferta total del 15 que la oferta se la acercaron en abril. En abril la consideraron escasa. Pasaron algunas cosas desde abril en este país, ¿no? A partir de abril surgió la corrida cambiaria, la inflación que se catapultó, bueno, el dólar que se fue a 28 pesos, bueno, todo lo que conocemos. Lo cierto es que la proyección anual de inflación hoy está cercana al 30%, incluso ya hay algunas consultoras que la están dando por encima, y la última oferta, insistimos, fue del 15% para todo el año. Los docentes universitarios, obviamente que rechazaron esa propuesta y sin mayores novedades decidieron no comenzar el segundo cuatrimestre que debía iniciarse este lunes pasado. Bueno, de eso también vamos a hablar porque va a estar aquí el secretario general de la Asociación Gremial, Guillermo Ashworth. Vamos a hablar también de la nueva etapa que se inició en el gobierno municipal. Así es, con los cambios. Sí, cambios que son enroques, ¿no? Cambios de funciones de los funcionarios más cercanos al intendente Llamosas. Su grupo, el núcleo de poder que está con Llamosas desde que arrancó la campaña incluso interna contra Minardi. Así es, de aquella época. Ya 6 años. El cambio fue principalmente dos figuras, ¿no? Camilo Vieira y Mauricio Doba. Así es. Mauricio Doba, que formó parte del eje principal de funcionamiento del poder en el gobierno municipal, ¿no? Era la dupla, el intendente Juan Manuel Llamosas, Mauricio Doba como secretario de gobierno, con un estilo muy confrontativo, ¿no? Que implicó un desgaste de su figura bastante notorio, porque este estilo confrontativo de Doba hacía que no solamente tuviera un enfrentamiento con la oposición, por ejemplo, sino también le valió algunas complicaciones en el relacionamiento hacia adentro. ¿Qué hizo el intendente? Para darle oxígeno a Doba, ¿no? Evitar este desgaste, porque era parte de su función. Doba había llegado a ser secretario de gobierno precisamente para ser la figura que decía que no en el gobierno municipal. Que siempre hay que tener, ¿no? Claro, y esa función implicó un desgaste importante. Doba terminó en un cargo que va a ser interesante para hacer política. Sí, más ahora. Sí lo desempeña con eficiencia, ¿no? El secretario de Políticas Sociales, el intendente dijo que en los próximos meses lo social va a ser lo primordial en la gestión y allí va a estar Mauricio Doba. El otro cambio, el otro enroque, es Camilo Vieira en la Secretaría de Gobierno y además de Desarrollo Regional. Va a tener a su cargo la relación del gobierno hacia adentro y hacia afuera, con la oposición, con las instituciones y además
la necesidad de mejorar la comunicación interna entre los secretarios. Vamos a tenerlo aquí, a Camilo Vieira, le vamos a preguntar qué se puede esperar de esta nueva etapa política y cómo va a funcionar el gobierno a partir de ahora, que viene de 2 años de un tipo de funcionamiento y desde los últimos días va a funcionar de otra manera. Vamos a tenerlo a Camilo Vieira aquí en el piso. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos a nuestros primeros invitados. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, Cotreco, Higiene Urbana, AEFIP, UPC. Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar de un tema que viene siendo noticia, ¿no?, en los últimos meses, especialmente desde que arrancó el año, como es el tema de los combustibles, porque están con nosotros Gabriel Bornoroni, que es el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República, y Gastón Utrera, economista, titular de Economic Trends. A los dos, muchísimas gracias por venir al programa. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué pasó con los combustibles? La noticia es que no paran de subir, ¿no? Sí, los combustibles aumentaron. Este último aumento fue de un 5,2%. Que bueno, que es la suma de estos meses, da un resultado de un 29,7% de aumento en lo que va del año. Si lo comparamos con el año anterior, que aumentó un 31,2%, casi nos estamos acercando al aumento que fue de todo el año pasado. Y como perspectiva podemos decir que, de acuerdo a los análisis estadísticos que lo hace Gastón Utrera, estamos retrasados con este último aumento un 18% todavía. Con lo que debería ser. Con lo que debería ser, en base a lo que a los elementos que utilizan las petroleras y el gobierno para decir va a haber un aumento de combustible. En base a eso, podemos avisorar un futuro de futuros aumentos de combustible, ¿no? Es decir, para la gente es muy caro cargar el combustible, pero del otro lado todavía falta más. Digamos, la ecuación tampoco termina de cerrar. Sí, es muy caro en base a que a nuestra economía, si nos vemos en el contexto de la economía regional, nosotros tenemos, somos un país intermedio. En la región nuestra hay muchos países, Chile, varios países que están por encima de los precios nuestros, así que tan caro no estamos si nosotros lo comparamos a niveles regionales. Internacionalmente, el precio final que las petroleras hoy están pidiendo para que no haya desabastecimiento, porque el problema más grave que estamos teniendo es que a los precios no estar al precio que la petrolera desearía que esté, de la desactualización del precio hace que haya desabastecimiento, y ese desabastecimiento es lo que perjudica al estacionero en primera medida y como daño colateral al consumidor, porque en el interior del interior, en las ciudades, no encontramos desabastecimiento porque son las blancas que hoy están teniendo problemas graves. Nosotros tuvimos una reunión con el ministro Javier Iguacel, el ministro de Energía, le planteamos este inconveniente, él planteó su nueva metodología que es completamente diferente a la del al ex ministro Aranguren, que es libertad de mercado. El que quiere subir que sube y el que sube demasiado no venderá. En esa línea, algunas petroleras no pueden subir por una cuestión de que YPF va manteniendo cierto ritmo de aumento. Es la que marca el ritmo, ¿no? Exactamente. Entonces, no quieren vender producto y producen el desabastecimiento del canal mayorista que nutre a las estaciones de servicio blanca o sin bandera.
lo cual para nosotros es grave porque en la provincia de Córdoba hay 120 estaciones de servicio blancas que están en diferentes localidades y que nutren a todo ese sector de consumidores, que son necesarias esas estaciones de servicio. Gastón, ¿qué pasó a partir de la desregulación del mercado de los combustibles? Cosa que fue una de las últimas novedades de Aranguren, ¿no? A partir de allí pareció dispararse todo porque justo agarró el movimiento del dólar fuerte y este es uno de los componentes que se mide, el petróleo también empezó a subir y el otro es los biocombustibles. ¿Son los tres elementos fundamentales que conforman el precio de las naftas? Sí, cuando se decide la liberalización del mercado, en ese momento, a finales del año pasado, en octubre, noviembre del año pasado, existía la idea de que el petróleo iba a seguir en los mercados mundiales en niveles bajos. No había expectativas de que subiera el precio del petróleo y también había expectativas de cierta moderación en la suba del tipo de cambio. Lo que ocurrió durante este año es que coincidió que subió fuertemente el precio del petróleo en los mercados internacionales, subió muy fuertemente el tipo de cambio. El gobierno también tuvo que subir en los precios de los biocombustibles, que es un mercado regulado. Y además la reforma tributaria del año pasado cambió los impuestos específicos sobre los combustibles, los transformó en una suma fija pero ajustable por inflación trimestralmente, con lo cual ya hubo un aumento después de finalizado el primer trimestre, en junio, correspondiente a la inflación del primer trimestre, y lo habrá seguramente en septiembre con la inflación del segundo trimestre, de tal manera que los tres componentes que mencionas, más este componente de inflación que entra a aumentar los impuestos, han contribuido a levantar el precio de los combustibles. Con aquel acuerdo que había hecho Aranguren con las petroleras de frenar a principios de mayo los precios, mientras iba subiendo el precio del petróleo, el tipo de cambio y todas estas cosas que mencionábamos, empezaron a quedar los precios atrasados con relación a esos costos. Entonces, a pesar de todos estos aumentos, como mencionaba Gabriel, sigue habiendo todavía una brecha desde la lógica con la que las petroleras fijan los precios internos, de tal manera que, salvo que bajara el precio internacional del petróleo, claro, que está bajando, pero salvo que bajara fuertemente, o que bajara el tipo de cambio, algo que hoy no parece factible, seguirán los aumentos durante los próximos meses, que da la impresión que en este mercado desregulado las petroleras están ajustando 5 o 6% por mes para ir yendo a ese precio final. Y desde el punto de vista de los consumidores queda un precio que en general aumentó para naftas y gasoil alrededor de 40% año contra año. Es decir, hoy tenemos precios 40% arriba del año pasado. Por eso el usuario, el consumidor siente que está caro el combustible. Es cierto lo que también relacionado con el poder adquisitivo, ¿no? Con el poder adquisitivo. Porque el combustible aumenta mucho y los sueldos no. Estamos justo en un momento donde el poder adquisitivo de los salarios ha caído y probablemente siga cayendo durante el resto del año hasta que las nuevas paritarias traten de compensar. Entonces, en ese contexto de presupuestos familiares con menor poder adquisitivo, hay un conjunto de precios en la economía, que son los combustibles, que han subido incluso más que la inflación. Y como todavía vienen atrasados los precios, como decíamos, de los combustibles con relación a sus costos, cuando uno compara en Latinoamérica, como decía Gabriel, termina viendo que nosotros estábamos entre los más caros y pasamos a estar entre los más baratos, porque al medir en dólares, con un dólar mucho más alto, el precio de los combustibles queda más bajo. Eso obviamente no va a durar demasiado tiempo, de hecho lo están corrigiendo las petroleras, pero forma parte todo esto de una coyuntura tan volátil, con tanto cambio de precio relativo, que sube el dólar, después suben algunos precios de la economía, justo sube el precio del petróleo, en algún momento subirán los salarios. Entonces está todo en movimiento. ¿Y qué perspectiva hay que esperar para la inflación? ¿Se puede tener cierto optimismo, como dice el gobierno, que en los meses que vienen ya se va a empezar a contener la suba de precios? O como decís vos, este cuadro de situación un gobierno genera por lo menos incertidumbre. Un gobierno siempre tiene que decir que la inflación, si es alta, que está por bajar. No nos tenemos que rasgar las vestiduras porque diga eso el gobierno, que cada vez que lo ha dicho en realidad no se ha cumplido, pero no podría decir algo demasiado distinto. Lo que sí tendríamos que esperar es una inflación en lo que resta del año de entre el 2,5%, probablemente ahora en estos meses, el 2% mensual en los últimos meses del año. Mucho menos de eso es difícil que ocurra, porque hay todavía mucho traslado de la devaluación a los precios internos, como ya había ocurrido en 2016
como ya había ocurrido antes en 2014. Uh-huh. Esto no es muy diferente, solo en las magnitudes, porque esta devaluación fue muy grande. Entonces, suponiendo esa evolución de la inflación hasta final de año, el año cierra con 32% de inflación o 32,5%. Al límite del compromiso con el fondo. Al límite del compromiso con el fondo, que seguramente va a dar lugar a conversar, si es menos del 32, al ser más del 27, conversar con el staff del fondo, es decir, con los ejecutivos del fondo, y si es más de 32, ya tener que conversar con el directorio, pero que seguramente después de esa conversación el directorio dirá, bueno, te doy un perdón por no haber cumplido esto, porque no es una meta central. La meta central que va a estar es el déficit. Es el déficit. Las otras son claro, accesorias. Uh-huh. Pero con salarios que están subiendo al 25% anual, que tendrán después cláusulas gatillo, reactivaciones de paritarias, pero que eso va a caer más en 2019 que en 2018. Tenés 25% de aumento de salarios y probablemente alrededor del 32% de inflación, y eso genera caída de poder adquisitivo. ¿Eso se nota en los surtidores? ¿Hay menos demanda? Nosotros justamente en el sistema estadístico que lo hace Gastón, hemos notado una caída de un 2,2% en la demanda de los productos. Y un pequeño traslado, que antes se estaban trasladando a los productos premium, ahora están volviendo a los productos... En corrimiento de la demanda, ¿no? Exactamente, que no son premium. Uh-huh. Como en el supermercado ocurre a las segundas marcas, aquí van de la premium a la super. A la super, exactamente. Uh-huh. Y el panorama es ese, que se va a mantener ese traslado. Sí, yo creo que eso por un lado, y por otro lado, cuando tengamos el nuevo informe, se va a ver reflejado este desabastecimiento que hemos tenido, que las petroleras han inyectado menos combustible al mercado. Seguramente va a ser mayor la caída de la venta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Corre riesgo la supervivencia de algunas estaciones en este cuadro? En esto, muchas estaciones de servicio de bandera blanca que están sin producto empezaron a hacer artimañas y artilugios para poder llegar a fin de mes, incluso no pagando algún tipo de impuestos para poder llegar. Yo creo que si esto en el tiempo se sigue 2 o 3 meses más, sí van a correr riesgo de cierre. No riesgo, van a cerrar. Uh-huh. Ahora están en riesgo haciendo la resistencia, gastando algunos cartuchos que tenían guardado para la época de vaca flaca, les llegó y están haciendo eso. Por eso que nosotros fuimos al ministro y le explicamos esta coyuntura. Le dejamos la carpeta con las estaciones de servicio que estaban con problemas. Se comprometió a hablar con estas estaciones para ver quién era el proveedor y poder hacer un canal directo y que le llegue producto, porque en realidad no le está llegando producto, no tiene nada que vender, no tiene nada que hacer la estación de servicio, y tiene empleados. Y los costos siguen, claro. Exactamente. Gastón, aproveche, porque además de trabajar para la Cámara de Expendedores y hacer sus informes y demás, trabajás con otros sectores productivos importantes. ¿Están todos más o menos en lo mismo? Por ejemplo, los metalúrgicos también tenéis un estrecho vínculo, ¿no? Bueno, hay mucha heterogeneidad dentro de un mismo sector. En el sector metalúrgico en la provincia de Córdoba hay muchas empresas que están con alta actividad porque han estado asociados a los nuevos modelos que se están fabricando en la ciudad de Córdoba, primero Nissan y después viene la camioneta de Mercedes-Benz y otras unidades, y hay otra parte del sector metalúrgico que se ha quedado afuera de eso y que está teniendo problemas de actividad económica. Además, en general, como está pasando en otros sectores de actividad, todos estos cambios de precios relativos generan problemas cuando, por ejemplo, un autopartista tiene los aumentos de costos dados por los aumentos del dólar, aumentos salariales, etcétera, etcétera, y tiene que ir a negociar con la terminal nuevo precio, y en el interín, mientras va negociando, va asumiendo costos con precios que no alcanzan a cubrir esos costos, y después cuando logra un nuevo precio viene una nueva tanda de aumentos de costos. Ese es el problema de todas estas van corriendo de atrás, ¿no? Están corriendo de atrás. Pasa mucho en el autotransporte de cargas, que con cada devaluación, con cada aumento de combustibles, suben fuertemente los costos y tienen que negociar con los dadores de carga, y esas negociaciones suelen ser bastante complicadas y llevan tiempo, y se da entonces el mismo fenómeno de ir corriendo por detrás de los costos. El problema de la cadena de pagos se ha extendido en muchos sectores de actividad y empieza a interactuar con la cuestión fiscal, la cuestión de la AFIP.
empresas que se le demoran los cobros, se demora en pagar el famoso F931, que es el de los aportes y las contribuciones, se le caen los acuerdos bancarios porque los bancos están obligados a bajar los acuerdos de descubierto y de descuento de cheque cuando figura en el sistema que hay deuda previsional. La empresa se termina atrasando tal vez con el IVA, con algunos otros impuestos, le entran los embargos, entonces un problema financiero original se transformó además en un problema operativo que le lleva al empresario pyme a tener que ocuparse y dedicarle tiempo y dedicación a problemas que son ajenos a su actividad principal. Eso está pasando en muchos sectores de actividad y por supuesto con una tasa de interés muy alta, claro. Eso se potencia y es difícil de resolver. Claro. A los dos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos aquí en Entre Líneas. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Deán Funes 352, Córdoba. Llámenos al 0800 777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar. Entonces nosotros decimos que no hay caminos para la salud es el camino, y ustedes saben que la salud no se compra en las farmacias, y la salud de los campos se compra en las agronomías. Tenemos que cambiar la mirada, enfocarnos en la salud de nuestros suelos para lograr plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos. Y nosotros nos enfocamos hasta ahora en la maleza, en los problemas, y no vamos a un campo y decimos, a ver, ¿cuánta salud tiene este campo? Así que es un gran desafío pensar en volver a tener salud, que es algo que no se puede negociar. Transporte Ciudad de Río Cuarto sigue sumando centros de expendio y recarga de tarjeta para su mejor atención, comodidad y rapidez. Los esperamos en los diferentes puntos de la ciudad. Transporte Ciudad de Río Cuarto.